Fría y la Revolución Cubana. Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó marcado por una creciente tensión entre dos superpotencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese contexto, la Guerra Fría surgió como resultado de varios factores, entre los cuales destacan dos causas principales y estrechamente conectadas: el enfrentamiento ideológico y la competencia geopolítica por zonas de influencia. Enfrentamiento ideológico entre capitalismo Estados Unidos y comunismo Unión Soviética. Una causa clave del conflicto fue la oposición entre dos modelos opuestos de organización social, política y económica: el capitalismo democrático promovido por Estados Unidos y el comunismo autoritario defendido por la Unión Soviética. Ambos sistemas se concebían como proyectos universales, excluyentes y superiores, lo que llevó a sus líderes a convencerse de que presentaban el modelo ideal para el futuro de la humanidad. Esta confrontación trascendió lo político y militar, extendiéndose a lo cultural, económico y propagandístico, con el objetivo de conquistar no solo territorios, sino también mentes y corazones. Como señala Lorenzo 2019, página 227, los líderes de ambas potencias actuaron condicionados por sus circunstancias históricas, siendo rehenes de la ideología, lo que reforzó la polarización global. Competencia geopolítica por zonas de influencia. Ligado a lo anterior, se desarrolló una intensa competencia por control de regiones estratégicas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en áreas donde ambas superpotencias intentaron expandir su hegemonía. Según Villegas 2017, página 27, este enfrentamiento se manifestó en países como Grecia, Corea, Checoslovaquia y Vietnam, donde los conflictos locales fueron utilizados por Estados Unidos y la Unión Soviética como escenarios indirectos de disputa. Estos territorios, considerados periféricos, impulsaron el pensamiento global hacia la pacificación del sistema, dando lugar a procesos de descolonización que, lejos de reducir tensiones, abrieron nuevos frentes de conflicto. Así, la lucha por las esferas de influencia prolongó la confrontación ideológica y militar a escala mundial. En definitiva, la Guerra Fría no fue simplemente un conflicto militar o diplomático, sino una lucha estructural y simbólica por imponer una visión del mundo y dominar las regiones estratégicas donde esa visión pudiera expandirse. Ambas causas, ideológica y geopolítica, se retroalimentaron, haciendo del siglo XX un escenario de tensión constante entre dos formas de entender la humanidad. Durante la Guerra Fría, la Revolución Cubana fue fuertemente impactada por el conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. A continuación, voy a explicar dos formas en las que esta tensión afectó directamente este proceso revolucionario en Cuba. La primera fue la crisis de los misiles en 1962. Este año, la Unión Soviética, con el apoyo del gobierno de Fidel Castro, instaló misiles nucleares en Cuba, como una forma de defenderse ante una posible invasión de los Estados Unidos. Cuando un avión espía estadounidense se dio cuenta de estas instalaciones, se desató una crisis internacional que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Este fue uno de los momentos más tensos de toda la Guerra Fría y colocó a Cuba en el centro del conflicto entre estas dos superpotencias. Según Villegas Hernández 2017, este tipo de crisis eran una muestra clara de cómo los enfrentamientos indirectos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se trasladaban a países como Cuba, que se convertían en escenarios estratégicos para este conflicto. La segunda fue la invasión de la Bahía de los Cochinos en 1961, organizada por la CIA, que fue un intento fallido de invadir Cuba con exiliados cubanos entrenados en Estados Unidos. Aunque fracasó, tuvo grandes consecuencias dentro del país. Ayudó a que Castro reforzara su control bajo la defensa nacional y en lo internacional, provocó que Cuba se acercara aún más a la Unión Soviética, fortaleciendo su alianza con el bloque comunista. Ambos hechos muestran cómo la Guerra Fría no solo impactó en las grandes potencias, sino que también influyó directamente en el rumbo que tomó la Revolución Cubana. Ahora voy a explicar dos consecuencias que trajo el triunfo de la Revolución Cubana
en un contexto marcado por la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La primera consecuencia fue la transformación social dentro del país. El nuevo gobierno revolucionario impulsó reformas profundas en salud y educación. Según Boneiken, se implementaron campañas de alfabetización masiva, se amplió la educación gratuita y se creó un sistema de salud universal. Esto ayudó a reducir el analfabetismo, también mejorar la esperanza de vida y aumentar la escolaridad, sobre todo en zonas rurales. Pero más allá del impacto social, estas reformas también respondían a una estrategia ideológica, que era que el modelo socialista podía ofrecer bienestar, compitiendo con el sistema capitalista de Estados Unidos en plena Guerra Fría. La segunda consecuencia fue el aislamiento político y económico de Cuba en América Latina. A partir de su alianza con la Unión Soviética y la nacionalización de empresas estadounidenses, el país fue expulsado de la OEA y sufrió un bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Y como explica Meneses Quispe, esto provocó una ruptura total con el bloqueo capitalista y obligó a Cuba a depender de la URSS. Al mismo tiempo, la isla se volvió un símbolo del comunismo en el continente, que era admirado por unos y rechazado por otros, en medio de toda esa tensión entre ambos modelos. Ambas consecuencias muestran cómo la revolución cubana no solo transformó la vida interna en el país, sino que también tuvo un papel central dentro del conflicto ideológico y geopolítico de la Guerra Fría. A veces creemos que ciertos episodios como la Cuba revolucionaria o la Guerra Fría ya quedaron en el pasado. Pero basta con mirar lo que ocurre hoy en el Perú para notar que algunas formas de control y de censura siguen vigentes, aunque con otros nombres. Entre enero y abril de 2025 se registraron más de 100 ataques a periodistas. Según Reporteros Sin Fronteras, el país cayó en el puesto 53 en el ranking mundial de la libertad de prensa. Aunque se habla de orden o de seguridad, muchas de estas medidas en sí buscan silenciar lo que incomoda. Algo parecido a ello ocurrió durante la Cuba revolucionaria, donde la crítica empezó a verse como una amenaza. Según France 24, el régimen reforzó su discurso político para justificar el cierre interno. Por otro lado, en marzo de 2024, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que exige a TikTok separarse de su empresa matriz, ByteDance, ubicada en China. Y de no hacerlo, la aplicación sería prohibida en dicho país. Según BBC News, esta medida se presenta como una cuestión de seguridad nacional, pero también refleja una creciente tensión ideológica entre ambas potencias. Aunque ya no se habla de comunismo o de capitalismo como en los años de la Guerra Fría, el conflicto de ideas sigue muy presente hoy en día. Cambian los actores, los escenarios, las luchas por controlar la información y moldear la opinión pública aún sigue continuando. Por eso, comprender esos episodios del pasado no es solo un ejercicio nostálgico, sino una herramienta para entender lo que sigue ocurriendo hoy en día.